está pidiendo desde el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el pedido que han hecho al Consejo Deliberante, la Banca 21 que también han pedido, y uno de sus responsables, uno de sus máximos, digamos, referentes de este tema, es el doctor Miguel Ibar Lucía, un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con el Estado de Palestina, la Franja de Gaza, este tema tan álgido hoy más que nunca. Entonces le damos la bienvenida para que nos cuente un poquito de esto. Miguel, Nacho y Flor te saludan, buen día, ¿cómo vas? Hola ¿Qué Miguel. tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, gracias por tu tiempo y No. contanos un poquito cuándo comenzó esta idea de pedir la Banca 21, qué es lo que van a solicitar en esta Banca 21. Bueno, fue justamente ahí en la compañía que se hizo una proyección de una película, Yalá Yalá, Ajá. que trata la temática de Palestina, y después de ahí surgió la idea de hacer un encuentro para que haya un comité de solidaridad con Palestina acá en Uh-huh, Tandil. uh-huh. Tengamos presente que en todo el mundo hay un movimiento, un clamor mundial de solidaridad para que se termine este genocidio brutal a que está siendo sometido el pueblo de Gaza por el Estado de Israel, en Francia, en España, en Alemania, en toda Europa, en Estados Unidos mismo, bueno, en muchos otros países, ¿no? Y, Sí. y bueno, nos juntamos ahí y decidimos hacer este comité de solidaridad con el pueblo palestino en Tandil, para que también Tandil se pronuncie en contra de este genocidio, Uh-huh. y pedirle al Consejo Deliberante que haga una declaración pidiendo que detengan el genocidio, como lo han hecho muchas ciudades del mundo. También en apoyo y solidaridad con la flotilla, aunque ya prácticamente ha terminado la flotilla, pero bueno, Sí. la flotilla es ese conjunto de barcos, de gente que iba con ayuda humanitaria a Gaza para llevar alimentos, para tratar de romper el cerco, porque una de las herramientas de que está utilizando Israel es someter al hambre a la población. Qué bárbaro. Hay fotos terribles de niños que se le ven todas las costillas, horrorosas, yo no las puedo ver, confieso. Sí, Y sí, sí. después también pedir que se ponga una bandera de Palestina en la plaza de las banderas, que hay varias banderas de muchos países, incluso hay una de Israel, que se ponga una bandera de Palestina. El Argentina en 2012 reconoció el Estado de Palestina. Claro, claro. Así que bueno, esas son las tres cosas que le pedimos al Consejo Deliberante, un pronunciamiento. Y juntamos firmas en algunos tiempos libres y enseguida juntamos más de 500 firmas, haciendo pocos días que pudimos realmente reunirnos pero la mayoría de la gente firmaba de acuerdo, y llevamos ayer al Consejo Deliberante este pedido, y un pedido de la Banca 21 para poder exponer los fundamentos de esta petición. Sí, correcto. En la reunión que hubo en las Naciones Unidas hace poco, en general, la mayoría de los países se han expresado en torno a lo que vos decís, pero nuestro país no va en ese sentido. ¿Qué es lo que te parece por qué sucede esto? ¿Por qué el presidente opina que no hay que estar en contra de este genocidio, de esta barbaridad con la que yo coincido, ¿no? Con lo que estás diciendo vos? Porque Milei tiene una postura pro-israelí, no digamos pro-judía, sino pro-israelí, Ujú. Ujú. total y absoluta, porque a mí me hace gracia. En el acto de ayer decían que Israel era, no sé, el ejemplo de Occidente, Sí, algo por el sí, sí, estilo. sí, Sí, correcto. Es realmente basurear Occidente, porque si un país que está bombardeando y ha matado más de 65.000 personas, herido a otras 200.000, destruido ciudades enteras, convertido en escombros en una ciudad, si eso es el ejemplo del bastión de Occidente, ¿qué mal le hace quedar al Occidente? Realmente. Es un espanto lo que está pasando. Lo que pasa es que este señor se alinea con un eje de poder mundial, esa es la verdad. Ujú. Y ese eje de poder mundial es en parte Estados Unidos, principalmente el Partido Republicano, que también los demócratas, Israel y algunos otros países en el mundo que están en el mismo Ujú. eje de poder. Sí, sí. Entonces parece un problema de alineamiento y no de valores humanos. ujú. La prueba está aquí, Milei ha anunciado que va a trasladar la capital, la embajada argentina a Jerusalén. Tal cual. La mayoría de los países, la inmensa mayoría de los países del mundo, salvo 4 o 5, tienen la embajada en Tel Aviv, Claro. porque el mundo, el derecho internacional, no le reconoce a Israel derechos sobre Jerusalén. Jerusalén, en la propuesta de partición de Naciones Unidas del año 47, iba a ser una ciudad internacional, ni del Estado árabe ni del Estado judío, con un alcalde propio, elegido por la gente, una especie de ciudad autónoma. Ujú. Los sionistas, digamos,
dijeron que ellos aceptaban la propuesta de Naciones Unidas, pero hicieron todo lo contrario, se largaron a conquistar Jerusalén. No pudieron conquistarla del todo, conquistaron la parte occidental, porque el emir de Transjordania, Abdullah, que en ese momento gobernaba el Emirato de Transjordania, ahora se llama Reino, ¿no? Sí. Se lo impidió. Ajá. Y quedó toda la parte oriental, que es lo importante, que es donde están todos los monumentos sagrados, que yo la mezquita de Omar, el muro de los lamentos, Belén, la iglesia nativa de Belén. Todo eso quedó en manos de Jordania hasta el año 67, en que Israel se apoderó de eso. Entonces Israel en el año 80 declara que Jerusalén es la capital indivisible y eterna del Estado de Israel. Pero Naciones Unidas no se lo reconoce. Naciones Unidas, cuando aceptó a Israel en su seno, le puso como condición que Jerusalén no iba a ser de Israel. Era una ciudad que tenían que compartir todos los pueblos. Claro. Y entonces Israel dice, no, es nuestra capital. Por eso los países no llevan, ni siquiera Estados Unidos hasta hace poco tenía su embajada en Jerusalén, la tenía en Tel Aviv. El que la llevó ahí fue Trump en su primer gobierno. Creo que Biden la volvió a Tel Aviv, de esto no estoy seguro. Pero tienen la embajada tipo Honduras y algún otro país, ¿viste? 2 o 3 países del mundo. Sí, sí. El resto, toda Europa, todos los países de América, África, todos los países árabes y asiáticos, la tienen en Tel Aviv. Uh-huh. ¿Y qué significa eso, Miguel, a nivel diplomático, a nivel posicionamiento geopolítico? Que no te entiendo, no puedo escuchar la primera parte de la pregunta. ¿Qué significa eso a nivel diplomático o posicionamiento geopolítico? ¿Tener la embajada en uno u otro lugar? Bueno, significa avalar, digamos, una violación del derecho internacional, pasar por encima de todas las normas de las Naciones Unidas, como hace Israel desde hace años, porque nunca cumple las resoluciones de las Naciones Unidas. Desde el punto de vista político significa alinearse a ultranza con Israel y con la más derecha de Estados Unidos, con el Partido Republicano, con el lobby pro-Israel que existe en Estados Unidos, que no son solamente judíos, y también las iglesias evangélicas. Ajá. Y entonces significa alinearse con eso, con esa línea, que donde también están muchos de Europa, pero tomando un poquito de distancia. Uh-huh. Y desde el punto de vista, ya te digo, del derecho es pasar por encima de todas las normas de Naciones Unidas. La gobierno de Argentina es una paria en el mundo, una paria, porque son 4 o 5 países. Vos fíjate que la vez pasada en la votación de Naciones Unidas votaron todos los países para reconocer el Estado de Palestina y solamente 12 votaron en contra, solamente 12 de 190. Claro. Entre los 12 estaba la Argentina. Uh-huh. Total. Argentina, Paraguay, Estados Unidos, que es una isla del Pacífico, Vanuatu, no sé cómo se llama, y alguna más. Uh-huh. Estaba pensando que si uno intenta tratar de, o va a buscar un poco la raíz de cuándo empieza el conflicto para entender cómo es que para algunos de la noche a la mañana se desató esta guerra, que en realidad, indagando un poco, viene ya desde hace varios años, y lo que nadie le está negando, digamos, a Israel su autodeterminación ni su cantidad de habitantes ni nada por el estilo, sino que lo que, digamos, sucedió durante mucho tiempo es que israelíes y palestinos convivían en un país llamado Palestina, ¿no? Lo que Israel reclama es que esa porción de ese país se deje de llamar Palestina y pase a llamarse Israel, y no solamente es un nombramiento, sino el desmembramiento de toda una población y este genocidio, digamos, que están generando. Pero ¿nos quedamos solamente con ese conflicto o es mirarlo desde arriba y no entender su profundidad? Pienso en términos de intereses económicos, intereses políticos. ¿Qué lograría Israel al tener ahora, si es que porque uno pensaría que quizás en algún momento lo logre, digamos, o con esta matanza de por medio, qué lograría al tener ese territorio determinado? Bueno, acá hay un tema, esto obviamente no empezó ahora, el 7 de octubre, esto en realidad, como dijiste vos, son como 80 años por lo menos, ¿no? Israel invade la Franja de Gaza en el año 67 y la retiene, implanta colonias hasta el año 2005, después se retira, pero la mantiene cercada. O sea que el problema
no se inició el día 9 de octubre hace 2 años, 7 de octubre hace 2 años, sino que se inició mucho antes. Ahora, ¿qué es lo que quiere Israel? Israel quiere toda la tierra de Palestina. No es exactamente como vos dijiste, en realidad Palestina era una parte del Imperio Otomano. ¿Cómo se llama? Y Israel lo que quiere es todo, porque ellos tienen una cosa religiosa de que eso supuestamente es la tierra prometida, que les prometió el Dios de ellos, Yahvé, y entonces ellos no quieren renunciar a nada de la tierra palestina. Con lo cual, porque eso es lo que ellos dicen en forma permanente. Ellos, por ejemplo, a todo el territorio que está entre el río Jordán y el Estado de Israel, que es lo que se llama Cisjordania, que en los estadounidenses le llaman the West Bank, o sea, la ribera occidental del río Jordán, le llaman Judea y Samaria, pues son los nombres bíblicos. Uh-huh. Entonces ellos no quieren renunciar a eso, y lo que quieren es ir conquistando de a poco lo que más puedan del territorio, esa es la verdad, para que te voy a engañar. Total. Entonces, ellos quieren quedarse con Gaza, aunque en Gaza nunca formó parte del reino de Israel, porque si vos vas es decir, a la Biblia, ahí vivían los filisteos. Pero bueno, ese es otro tema. Realmente no tiene sentido pretender fijar las fronteras como pudo haber sido hace 3.000 años. Uh-huh. Imagínate que todo el mundo estaría en guerra. Claro. Y que con esos argumentos se mataron entre ellos turcos y griegos por Constantinopla, franceses y alemanes por Alsacia. O sea, son cosas que no se pueden hacer. Ahí llega un momento que dice, bueno, lo que fue, y ahora en adelante estas son las fronteras. Pero Israel quiere conquistar todo el territorio de Palestina, que perteneció al Imperio Otomano y después fue ocupado en 1917 por los ingleses hasta 1948. En 1948, los israelíes, o lo que van a hacer los israelíes, en realidad los judíos sionistas, se apoderan del 78% de Palestina. Y le queda sin apoderarse Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, que lo van a tomar en el 67. Esa es la, más o menos históricamente. Pero, esto es un poco la idea que vos lo has contado alguna vez, pero me gustaría que lo contaras de vuelta, que tiene que ver mucho Reino Unido cuando termina la guerra, la Segunda Guerra, ¿no? Claro, el Reino Unido ya había hecho en el año 2016 un pacto con Francia para repartirse entre ellos los territorios del Imperio Otomano. Ellos decían, bueno, los vamos a derrotar a los otomanos. Te estoy hablando de 1916. Claro, sí. Están los mapas que ellos hicieron, era un tratado secreto, para repartirse los territorios del Imperio Otomano. Entonces, cuando termina la guerra, ellos se reparten eso. Y Francia se queda con Siria y el Líbano, claro, que lo van a tener hasta 1946. Inglaterra se queda con lo que hoy es Irak, Kuwait, Jordania y Palestina. Y también Egipto, aunque Egipto ya lo tenía desde el año 1882. Es muy gracioso porque era un tratado secreto y cuando se produce la revolución bolchevique, los bolcheviques ingresan en los archivos del zar y descubren el tratado secreto. y lo hacen público. Claro. Era una cosa que no se sabía. Claro. Así que bueno, sí, así fueron las cosas. Sí, más en esa época con no había la información que hay ahora. Pero por otro lado, Reino Unido es uno de los países que vos nombrabas, que ahora también está en contra de esto, ¿no? ¿Cómo será el genocidio? Mira, no está tan en contra. Digamos que, a ver, yo del Reino Unido no le creo nada, ¿viste? Para mí son los principales responsables de todos los dramas del mundo. Estoy de acuerdo. No, que estoy de acuerdo, son los principales responsables del 90% de los dramas del mundo. Estaba pensando también, Miguel, cómo cuesta encontrar información en los medios tradicionales, Infobae a la cabeza, o sea, ahí hay un gran posicionamiento porque de todo el recorrido que... Sí, todos los canales, todo. De los canales, exactamente, no se habla del tema, incluso de esta gran hazaña que tomó la flotilla, digamos, para llevar recursos, alimentos, agua, medicamentos, leche fórmula para los niños. No se habló del tema prácticamente. No, hay un boicot informativo absoluto, eso es real.
hay un boicot informativo y entonces, bueno, te pasa lo mínimo indispensable porque no pueden negar y aparte no mete tergiversado. Por ejemplo, lo que vos dijiste, o sea, pareciera que el problema se inició el 7 de octubre del 2023, claro. que de repente un grupo loquito dijeron, bueno, che, vamos a matar a judíos. Claro. No, los palestinos, ojo, yo no acepto para nada la violencia contra la población civil, estoy en contra, ¿no? Pero no es que se levantaron un grupito de locos a matar judíos, sino que ellos estaban cercados por aire, mar y tierra. Y entonces fue un acto de resistencia a un cerco militar, claro. ¿Entendés? Uh-huh. Que bueno, generó una reacción brutal se la dieron servida, porque en el fondo le dieron todo el argumento para que hagan esta barbaridad terrible o sea, le dieron servido a Israel el argumento para decir que esto es en defensa propia, que es un disparate, porque no es defensa propia, porque mataron 20.000 niños y los 20.000 niños no los atacaron a ellos, ¿viste? Totalmente. Pero bueno, totalmente. Es impresionante realmente el cerco mediático. Uno, por suerte, tiene otros medios. A través de Twitter la información circula libremente y depende también de lo que uno vaya a buscar. Pero durante estas últimas semanas era, bueno, totalmente, no se tomaba en cuenta, quiero decir, ¿no? Cuando el ataque y el atentado que termina asesinando a este primer líder político de Charlie Kirk, digamos, de Estados Unidos, digamos, de los republicanos, claro. Bueno, fue sumamente cubierto, quiero decir, ¿no? Sin comparar o pensar que una muerte es mejor que otra, ni mucho menos, pero estamos hablando de un genocidio a muchísimas personas, quiero decir, a nivel poblacional afecta a más gente y sin embargo no sé. Hay muertos más importantes que otros. Pareciera, claro, totalmente. Eso sí, desgraciadamente, hay muertos que valen y otros que no valen, desgraciadamente. Es así, en fin, obviamente yo no pienso así, pero lo que quiero decir es que es así, ¿no? Claro, sí, uno lo ve así. Medios, como dice un amigo mío, de desinformación de masas. Totalmente, sí, te sobreinforman, pero no te cuentan lo importante, totalmente. Claro, y van con la coyuntura rápidamente a llenarte de temas y después el otro día ya no se habló más del mismo, entonces una cosa... Impresionante. No, pero creo que te deforman. Ahora, yo reconozco que en YouTube hay mucho material, ¿eh? También. Hay mucho. O sea que, porque también hay muchos que piensan que bueno, que te hacen la cabeza con el algoritmo, pero yo en YouTube hay mucho material y en ese sentido no puedo decir que haya censura, porque yo veo muchísimas cosas en contra de Israel, incluso lo que hablábamos antes del Imperio Británico, hay cosas muy interesantes sobre la historia del Imperio Británico. Sí. Así que bueno, en ese sentido, creo que es uno de los pocos que queda, ¿no? Sí, seguro. Todavía, sí. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo. Bueno, esto va a ser el jueves, va a ser presentado este jueves. Sí, no, esto fue presentado el lunes. No sé. La sesión. Creo que hay sesión el jueves, si no me equivoco. Sí, nos tienen que avisar si nos dan la banca 21 para claro. Fue eso el otro. Hoy a las 17 hay una concentración porque hay concentraciones en todo el mundo. En este momento que no tenemos que Tandil esté afuera. Seguro. Hay una concentración en la glorieta de la Plaza de Independencia. Bien. En solidaridad con Palestina, a las 5 de la tarde. Perfecto. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo. El doctor Miguel Ibarlucía, del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino acá en nuestra ciudad.